Primero que todo, gracias a todos para escuchar eso. Yo soy Francesca y Luca, como dijo ella, de Florencia. Hicimos esto, para empezar hicimos este estudio en un grupo bastante grande de maestros de Atiliano. Y entonces nosotros somos solo dos, pero en realidad empezamos como en 20, más o menos. Y bueno, empezamos. Tenemos aquí como todo escrito, así que más o menos vamos leyendo, aunque vamos haciendo nuestros comentarios. Si quieren pararnos, bien, si no, al final podemos intercambiar. La idea de esta presentación no se dio tanto para el hecho de presentar el estudio, aunque creemos que es un estudio interesante, si no, no lo hubiéramos hecho. Pero también salió como necesidad de intercambiar, de ir paseando por los parques para salir de nuestro, ¿no?, paisaje y ver qué estaba pasando alrededor del mundo, cuáles eran los pensamientos, las necesidades que se estaban dando en los diferentes lugares. Así que también aquí esto, más bien el interés será lo que podemos intercambiar después de esta presentación sobre la mirada que ustedes tienen, que nosotros tenemos, y ahí ir intercambiando si les gusta. Entonces, bueno, para empezar, por primera cosa hemos evaluado por qué queríamos hacer este estudio y qué nos ha motivado a hacerlo. Personalmente me ha motivado una situación de fracaso personal. Eso se puede decir exactamente así, de fracaso personal, de todo lo que había hecho antes de ese estudio, más o menos en toda mi vida, pero sobre todo lo que había hecho en el humanismo, en el siloísmo, en el movimiento, lo que sea. Y más o menos eso era lo que acumulaba mucho de nosotros, aunque había diferentes intereses, ¿no? Y el otro interés era estudiar y aprender a utilizar el método como forma de pensar, de ver, de estructurar y ver el mundo que nos enseñó Silo, ¿no? Entonces, lo que nos motivó a realizar este estudio ha sido analizar el siloísmo y su función en el contexto histórico-social presente y futuro. Después de la muerte de Silo, en estos últimos años ha crecido en nosotros la necesidad de clarificar qué hacer, de orientar y definir nuestra acción como siloístas. Esto era nuestra preocupación. En las etapas precedentes hacíamos muchas cosas en el mundo y las líneas generales de acción, aquellas sobre todo a largo plazo, venían dictadas por Silo. En este momento, por obvios motivos, esto no puede suceder. Por lo tanto, después de la superación de las formas de organizaciones anteriores, el acceso de grandes números a las disciplinas, la apertura masiva de la escuela, el lanzamiento de la autonomía de los parques, etc., se ha producido una gran diversificación y diferenciación, y esta situación, a su vez, es compatible con la exigencia de definir las líneas generales comunes con una clara dirección hacia el futuro. Eso era nuestro interés. Sentimos que para una posterior evolución del siloísmo nos tenemos que hacer cargo de definir estas líneas generales, apoyándonos en una conciencia colectiva o inteligencia de conjunto. En síntesis, evidenciamos que el centro de gravedad en torno al cual giran nuestras preocupaciones tiene que ver con qué hacer y específicamente qué hacer como siloístas.
Desde nuestro punto de vista, nos interesa también darnos cuenta que como siloístas contamos con instrumentos y una base doctrinaria que nos permiten intentar una interpretación sobre el momento histórico y nuestro propio momento de proceso, con la idea de definir líneas trazadoras para nuestra acción a futuro. Por esta razón, la presentación de hoy se desarrolla en una primera parte de exposición del estudio y una segunda parte donde proponemos un intercambio en grupos, retomando el interés primario de este trabajo. ¿Qué hacer? Y específicamente, ¿qué hacer como siloísta? Claramente estamos hablando del qué hacer en relación al proceso mismo del siloísmo. Ciertamente no estamos hablando del quehacer que ya está propuesto y planteado desde todo el proceso que Silo ha llevado por toda su vida. Sabemos que ya tenemos muchos instrumentos que él nos dejó. Parques, el mensaje, el movimiento, los organismos, mucho material, etc. Nos referimos más bien en cómo implementar todo eso en el momento actual y en todo el proceso a futuro. Esta era nuestra preocupación. Bien, ahora vamos a ver el encuadre del estudio y con algunas personas con las que compartimos esta necesidad de que Francesca hablaba y este interés se ha delineado un enfoque metodológico común a través del cual pudieran aparecer varias formas de desarrollo, incluido esta presentación que estamos haciendo, que es una derivación de este enfoque general que nos vemos como grupo amplio. En esta presentación daremos solamente un encuadre esencial, sin adentrarnos demasiado en el detalle de la metodología aplicada en el estudio. Porque sería muy más larga la presentación primero, y luego porque si es tema de interés se puede conversar luego, posteriormente. Muy bien, perfecto, ¿dónde estamos? Acá. Ok, objeto de estudio es el contexto siloísta, como se ve. Y lo hemos elegido ¿por qué? Porque el problema que hemos definido es que estamos empujados por la necesidad de clarificar como siloístas nuestra situación actual, aquella de la que venimos y aquella que está por venir. Y la pregunta es, ¿qué posibilidad tenemos de operar como siloístas por nuestro propio desarrollo y en la situación actual y futura? ¿Y qué importancia asume en esto un ámbito siloísta más propiamente doctrinario como punto de apoyo de la simultánea búsqueda de sentido e influencia social, como empuje al desarrollo del humanismo universalista en la experiencia social? En ese sentido, un objeto de estudio está definido como el contexto siloísta y en particular el contexto siloísta doctrinario, su relación con la sociedad, sus posibilidades actuales y futuras. Perfecto. En cuanto a objeto de estudio, también están copresentes aspectos como el ámbito social mundial con el cual está en relación. El interés que hemos precisado, que es la mirada con la cual operamos sobre el objeto, es el interés del grado de manifestación y expresión de la actitud humanista y de la búsqueda de sentido. Perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Luca o Francesca, ¿podéis explicar un poquito? No entiendo bien qué es el contexto siloísta. Pienso si no es un problema de traducción, además. Sí. Entonces, ¿podéis explicar qué quiere decir contexto siloísta? Sería, primeramente, el conjunto humano que desarrolló el siloísmo, que fue parte del siloísmo desde el principio. Así que, como vemos, no creo que ese es el tema de esta parte de la presentación. Pero el contexto siloísta lo hemos considerado como la generación que dio vida al siloísmo. Así que es un estudio básicamente generacional lo que hemos hecho. Como contexto, esa palabra está... Probablemente no es adecuada en español, no sé, pero... Pues, más bien está referida a un tema de encuadre metodológico, en ese sentido.
decimos que el objeto de estudio es el siloísmo. Desde que nació Silo y toda esa generación que dio vida al siloísmo. Pero también como lo comparamos con un ámbito medio, un ámbito mayor que ahora se va viendo, también toda la generación a la que appartiene Silo, que no fue siloísta, pero que influyó en el proceso histórico de otra forma, ¿no? Así que no es solo, no es muy precisamente generacional, pero lo intentamos de enfocar así, como viendo esta generación de que hace parte él y todos los que están alrededor de él, yo vida esto y nosotros después adentro de esto, o sea, también los que vinieron después, ¿no? Pero, ¿se puedes pasar para atrás la diapositiva? Sí, claro. Pero, Es que me ha surgido la misma duda que a Sasha, pero yo creo... eso y eso. Bien. O sea, mi duda es que si el interés es este, ¿por qué solo el contexto es el siloísta? No, porque el objeto de estudio es el siloísmo. O sea, estudiamos el siloísmo. Después se ve mejor cuando se habla de los ámbitos de relación, ¿no? Pero sí, este es el objeto de estudio. Y la mirada con que estamos viviendo eso es esta, ¿no? La actitud humanista y la búsqueda de sentido. Pero sí, creo que a lo mejor vemos si después se aclara, si no, lo vamos retomando. Porque también consideramos que el objeto de estudio, que es el siloísmo, está inserto en un sistema de relaciones que incluyen un ámbito medio inmediato y un ámbito mayor que incluye ambos. En síntesis, como ámbito mayor estudiamos la situación social mundial. Como ámbito medio, un ámbito en el cual se expresa una sensibilidad humanista en general y donde ubicamos el contexto siloísta, o sea, donde operan los siloístas. Y un ámbito menor, que es la composición del contexto siloísta y en particular del contexto siloísta doctrinario, o sea, las componentes, las relaciones internas y los puntos de relación hacia lo externo. Lo que presentamos es un fragmento de un estudio más amplio y nos ocupamos de tratar la dinámica, siglos y ritmos del ámbito mayor. Y para hacer esto hemos tenido que puntualizar el periodo de tiempo considerado. O sea, hemos estudiado entonces en esta presentación solo le estamos presentando la parte del ámbito mayor. O sea, falta la parte del ámbito medio y el ámbito menor, que sería estado mucho más largo y que todavía no tenemos traducido al español, y que lo vamos traduciendo en los próximos meses, y a ver si regresamos aquí a darle también la otra parte. Entonces, como textos de referencias y hipótesis, se ha evidenciado que describir el ámbito social mundial como proceso es, en otras palabras, describir el proceso histórico. Para encuadrar el tema, nos apoyamos y tenemos como referencias la palabra de Silo sobre el proceso histórico en varias circunstancias, en particular en el estudio sobre el siglo XX y fragmentos del Libro Rojo, y también discusiones historiográficas en contribución al pensamiento. Y otros textos que tienen coherencia entre sí, aunque hayan sido escritos en momentos muy diferentes y por lo tanto también con estilos, intenciones y destinatarios diferentes. Asumimos de estos la problemática definida sobre el tema, así como la sugerencia para un enfoque metodológico. Nos parece destacable la explicación que menciona Silo en el estudio sobre el siglo XX, en lo que concierne a la problemática sobre el hecho de que cualquier interpretación acerca del proceso histórico no puede ser otra cosa que una hipótesis. Y aquí hemos
tomado este pedacito que es el inicio, exactamente el inicio del material, que dice: la hipótesis significa, primariamente, aquello que debe ser probado. Toda hipótesis es probable. Por lo tanto, 1. El siglo XX es una hipótesis meramente probable y toda interpretación del siglo XX no es más que probable. Referido esto a la conveniencia de la responsabilidad, la hipótesis significa sospecha. Toda interpretación histórica se me aparece como sospechosa. Esto nos pareció como un encuadre importante porque no queremos Incluido decir ese que el trabajo. estudio que hicimos lleva una verdad histórica o una interpretación verdadera sobre la historia, sino más bien nos interesaba para aprender a ver el mundo de otra forma. O sea, de una forma que él nos dejó aprender y a ver si hemos aprendido además. Pero lo intentamos. Así que, ¿cómo terminamos a hablar del proceso histórico? Efectivamente, si nuestro objeto de estudio era el siloísmo entendido en la componente, en el conjunto humano, claramente tenemos la necesidad de ponerlo en relación con otros ámbitos, ¿no? Con un ámbito medio, inmediato, y un ámbito mayor que incluye los dos. Y ese ámbito mayor, para nosotros, para lo que hemos visto, sería el proceso histórico. Y esto nos ha llevado a una problemática muy amplia, que ahora vamos a ver porque hemos tomado mucha referencia en los escritos de Silo, especialmente antiguos. Y, a ver, en este caso, en fragmentos del Libro Rojo, se describe la historia humana en forma cíclica. Las civilizaciones inicialmente diferenciadas se han complementado y en nuestros días hay en curso una síntesis planetaria. La tendencia del futuro va hacia la supraconsciencia. La civilización se divide en fases consecutivas definidas como edad, con características propias. Esto mucho él lo había tomado se lo hemos tomado de ahí, de estos materiales, y él había tomado de Ortega, que ustedes seguramente conocen mejor que nosotros. Así que primero en esta síntesis dividida en 3 edades, la primera edad sería, según lo que dice, la edad tradicionalista, en que la conciencia tiende hacia recuperar el pasado. Predominan la religión y la acción. Y aproximadamente estamos entre el siglo XIII y XVI, más o menos. Y luego la edad racionalista, en que la conciencia tiende hacia un futuro a realizar. Predominan la ciencia y la razón. Es el momento de la crítica, del análisis y de las luchas sociales para la liberación de los pueblos. Da finales del siglo XVI hacia finales de 1800, efectivamente. Y luego la edad desilusionada, en que la conciencia se coloca en el presente. No hay ni ideales lanzados al futuro, ni un pasado por recuperar. Predominan la técnica y la emoción. Hay una pérdida de sentido y sentimiento mágico. Si lo identifica en el estudio del siglo XX el inicio de la desilusión en un año específico que es 1887, con el nacimiento de la primera generación crítica que rompe con la forma mental de la edad precedente. O sea, en torno a aquella fecha, 1887, más o menos, nacen personajes como Hitler, Gandhi, Einstein, Jung, Gurdjieff, muchos personajes que tienen muy poco de la forma mental racionalista y tienden a un fuerte cambio. Y influenciarán además el proceso sucesivo. Así que es una generación particularmente importante y crítica desde ese punto de vista. Y podemos ver que para nosotros es significativo, una pequeña parte del fragmento del Libro Rojo en que Silo describe la edad desilusionada. Bueno, leo los fragmentos. La técnica que comenzó a desplegarse como expresión de las ciencias, echa a andar por sí sola sin detenerse en la última época del racionalismo, ingresando en la nueva edad. Los hombres de la primera época desilusionada no pueden creer ya en la tradición ni en el pasado.
No creen tampoco en el futuro, tal como se creía en la edad anterior, precisamente porque el racionalismo ha quedado en el pasado. El hombre está a solas con su existencia angustiada, viviendo en un ámbito tecnificado que no comprende. El mundo de utensilios técnicos en el que nacen y se desarrollan las nuevas generaciones es un mundo útil, pero no se comprende el para qué ni la finalidad de la vida en esta nueva circunstancia. El mundo no puede ser ya santificado ni racionalizado. Los utensilios parecen cobrar ya vida propia, ligando al hombre a un nuevo tipo de determinación. Las cosas quedan reducidas a puras expresiones, pero sin significado. Esto es lo característico del fetiche. En la primera época, la desilusión se manifiesta como organización del nuevo estado de la conciencia. La segunda es la expresión y la última es el detenimiento y la desintegración de toda primera edad y además de toda civilización. La realidad cada día es más opresiva y no pudiendo la conciencia retroceder a edades pasadas o avanzar a situaciones controlables, se fuga del contorno creando como defensa el ritmo colectivo que corresponde al mundo fetiche. A este proceso contribuye la introducción de factores acelerantes de otras regiones. La antigua mágica de los pueblos desaparecidos, la astrología y la ideología esotérica son mejor recibidas cuanto más ornamentales son. También la política cobra expresiones monumentales. Las congregaciones humanas se agitan siguiendo al mago social. Mientras el ritmo avanza clamorosamente, empiezan a organizarse poderes ocultos. En la superficie todo es fetiche, exterioridad pura, fuga colectiva, circo. En las profundidades se buscan extraños significados. Esos ocultos obreros de la tierra trabajan en el nuevo sentido de la nueva edad. También ellos fugan su cuerpo de la realidad exterior. También ellos crean sus defensas ocultándose. Este es el motivo por el cual las sectas que manejan el poder de la última edad de toda civilización han sido siempre desconocidas por los historiadores. Sí, esta es una descripción para nosotros significativa, sí, como características de la edad en que nos encontramos. Yo quería decir eso, que yo nunca había leído este material, no sé si ustedes lo conocen, no, ecco. Para mí ha sido muy como innovador como miradas, por ejemplo, esto de estos ciclos, ¿no? Y que en realidad todas las civilizaciones tienen estos ciclos. Entonces, nosotros ahora estamos sí en una época de desilusión, pero no es la primera. Ha habido muchas atrás en el pasado y él aquí describe la edad de la desilusión nel siglo, nel XX siglo, pero en realidad ha habido, ¿no? Muchos siglos atrás en otras civilizaciones y aunque los escribió en los años 60, se ve que es muy actual, o sea, sigue siendo muy actual, porque es cierto, seguimos siendo en la desilusión. Entonces, como ver que hay ciclos que abarcan procesos humanos muy largos, ¿no? Que son más largos de nuestras vidas, de alguna manera sí un poco te choca a lo mejor con tu yo, que se ve como más pequeño de una forma, pero también te permite de salirte de los climas o de las miradas de tu época, ¿no? Y darte cuenta que hay una, no sé cómo si me explico. No, algo que viene antes de ti, que sigue después de ti, ¿no? Un proceso, ¿no? Y que entonces a lo mejor si ves que las cosas andan, wow, muy terribles, a lo mejor, pero ha habido temporadas que han sido peores, o sea que se puede ver de diferentes formas, ¿no? Amplía un poco la mirada, ¿no? Sí, eso es lo que me pareció
bueno, para mí, conocer eso, que no lo conocía. Y así, en síntesis, según esta hipótesis hasta ahora, estamos ahora en una síntesis planetaria de civilización y en la edad desilusionada. Ahora, siguiendo con esta descripción, a su vez, estas edades están constituidas por 3 épocas consecutivas, que vienen definidas como organización, expansión y detenimiento. Eso es como lo describí. Y ahora nuestra hipótesis como grupo de estudio es que hemos considerado el pasaje de época desde la organización hasta la expansión en los años 90 y hemos fijado convencionalmente el inicio de la época de expansión en 1995, convencionalmente. ¿Por qué? Porque es en coincidencia con las profundas modificaciones en el orden geopolítico mundial, por ejemplo el derrumbe del bloqueo soviético, y además es la revolución digital y informática, cuyo enorme desarrollo tecnológico ha derivado en el uso masivo de los medios digitales, lo cual ha producido un cambio radical en la forma misma de las relaciones humanas y en la percepción del tiempo histórico. Así que para nosotros estas son fechas muy significativas en que hemos hipotizado ese cambio de época. Y así, si aceptamos esta hipótesis, que es sospechosa, ya lo sabemos, nos encontraremos en el momento actual transitando en la época de expansión. Y basándonos en esta suposición, nos proponemos el estudio del proceso de la época anterior, o sea, la época de organización. Esto sería propiamente la presentación que estamos haciendo hoy. Un análisis del proceso de la época de organización. ¿Y cómo hemos trabajado? Por el lapso de tiempo considerado, para ponerlo para analizarlo, hemos considerado la organización como una primera cuaterna de la desilusión, evidenciando 4 pasos que resultan de 27 años cada uno. Y esto incluye la posibilidad de estudiar en detalle esta primera época como un ciclo de 12 pasos, no solo como cuaterna, pero más en particular, cosa que hemos hecho también, dividirla en 12 pasos y estudiarla como un ciclo completo. Y bueno, esta es la hipótesis, esta es la plantilla, ¿cómo se dice? La tabla. Plantilla. Ok, del trabajo. Empezamos a ver el primer paso. Se desarrolla, nosotros hemos como puesto los acontecimientos históricos adentro de esta hipótesis. Así que altamente sospechoso. Seguimos con sospechosos. Alianzas, luchas y acuerdos entre países dan origen al primer período político mundial. Cada país, de forma diferenciada, trata de emerger expandiendo sus territorios. En este contexto surgen las precondiciones para la Primera Guerra Mundial. Esto queremos decir, por correcteza, se dice, que también estaba en el siglo XX, eso solo lo hemos copiado. Y ahí sigue definiendo que en este paso, desde 1887 hasta el 1913 más o menos, se está jugando esto que hemos terminado de leer. La guerra chino-japonesa para el dominio sobre la Corea en 1894-95, el acuerdo entre Alemania y Gran Bretaña para el reconocimiento recíproco de su influencia en las varias colonias, 1890, el pacto anglo-japonés para proteger sus intereses en China y Corea, 1902, y la crisis de anexión de Bosnia y Herzegovina en el Imperio Austrohúngaro, 1908, son los acontecimientos que tienen que ver con eso. En Europa se crean los primeros bloques, Alemania, Australia e Italia. Austria, disculpen, no me he puesto los lentes. ¿Por qué veo tan mal? Es un periodo mundial, Australia. Bueno, ahora mejor. Alemania, Austria e Italia, triple alianza 1898-1904,
1882, Francia, Imperio Russo e Regno Unito, triple entente nel 1907. En Occidente entran en crisis los sistemas de creencias precedentes, dominados por la visión racionalista del siglo XIX. Surgen concepciones relativistas en variados campos en contraste con la estructura monolítica de las precedentes concepciones cuyas bases están vacilando. El primer gran empuje se da en física por los descubrimientos de Albert Einstein y Max Planck, cuyas respectivas teorías de la relatividad y la cuántica ponen en crisis el edificio newtoniano sobre el funcionamiento del universo. Bohr, con su modelo atómico, propone una estructura de la materia en la que predomina el vacío. El factor subjetivo tiende a adquirir más relevancia en diferentes aspectos del conocimiento y se trata de responder a la problemática del ser humano frente al mundo. No me interesa, pero... Hasta ahora. Por ejemplo, en el campo psicológico, primero en psicanálisis freudiano, después en la psicología analítica de Jung y otros. Filósofos como Ortega y Husserl tratan de responder a la problemática del ser humano frente al mundo. El enfoque fenomenológico desarrollado por este último desembocará sucesivamente en los diferentes aportes de Sartre y leer todos estos nombres para mí, Heidegger, ¿se dice? En las corrientes existencialistas. Surgen además investigaciones que tratan de restablecer y reelaborar antiguos conocimientos en el campo místico y filosófico. Con respecto a esto, son significativas las concepciones introducidas, como antes por Blavatsky, por Gurdjieff, Steiner y Krishnamurti, entre otros. Y al mismo tiempo en India, Vivekananda trata de operar una síntesis de la mística hinduista. La revolución industrial y el capitalismo permiten el crecimiento de la clase obrera. El desplazamiento de un número siempre creciente de grupos humanos hacia las zonas industriales da lugar a las grandes aglomeraciones urbanas que crecerán cada día más a lo largo del siglo XX. Está terminando la época de la producción artesanal y de la relación directa entre quien encarga y el autor artista en menoscabo del producto final. Se nota ya como una parte de los estratos sociales caen en el materialismo puro, atareados en una imparable acumulación de objetos y status. La industria de finales del siglo XIX, desarrollada sobre todo en la siderurgia, refuerza la producción de armamentos. Los gobiernos empujan la opinión pública hacia la opción bélica, desviando la atención de la población de los grandes problemas provocados por las enormes transformaciones sociales causadas por la modernidad. Es aquí que la guerra se instala en la conciencia popular con las consecuencias que se verán. Con respecto a las enormes transformaciones sociales provocadas por la modernidad, nos referimos al desplazamiento de las masas campesinas hacia las ciudades, a la llegada de la electricidad, la aceleración tecnológica de los transportes y la modificación de las relaciones económicas y otros factores. Las revoluciones socialistas en Rusia, 1905, y en México, 1910, parecen ser un arrastre del período precedente más que características del período actual. Además, ya a partir de este primer paso, se observa cómo estas revoluciones o transformaciones sociales se convertirán rápidamente en totalitarismos cuyos mayores artífices, Hitler, Mussolini y Stalin, están formándose en este contexto. Theodore Roosevelt es el personaje clave en la ascensión de los Estados Unidos como superpotencia, bajo el marco del liberalismo. Mientras tanto, las mayores potencias occidentales que están explotando los territorios colonizados
empiezan a perder el control de las propias colonias. La mundialización ya en curso, civilización total en desarrollo, hace registrar una aceleración. El ámbito planetario tiende a ser cada vez más compartido, poniendo en contacto concepciones y modelos de vida diferenciados. Los descubrimientos científicos en el campo médico garantizan mayores posibilidades de cura. Los avances en las comunicaciones como radio, teléfono y cinema, y en los transportes con trenes, navegación y aviación, asientan las bases para una creciente aceleración de la interacción planetaria, facilitando además las grandes migraciones. Este es el escenario dominante que une y conecta fenómenos en mutación extremadamente diferentes. Se van produciendo los síntomas típicos de un cambio, no solo de época, sino de edad. El paso de la edad racionalista que había animado los siglos precedentes a la así llamada edad de la desilusión. Las características psicológicas de la desilusión están muy bien delineadas por Nietzsche en la figura del último hombre en su aserción «Dios ha muerto». En este contexto, bajo el influjo de Gandhi, surgen componentes evolutivos que tendrán fuertes repercusiones en los acontecimientos futuros. Sí, estamos hablando de la no violencia, la satyagraha, como metodología de acción y de la búsqueda de nuevos modelos organizativos, como el falasterio en Sudáfrica, inspirado por el socialismo utópico de Fourier, que Gandhi está empezando ahora. Ok, así termina ese primer paso. Seguimos. Segundo paso, 1914-1940. Los componentes de varios signos, político, religioso, cultural, participan cada vez más en el mismo ámbito de una mundialización que crece, incrementando el impacto entre las concepciones en contraste. El desarrollo tecnológico y de las comunicaciones provoca la aceleración del tiempo histórico. Continúan las grandes migraciones. Como en el surgir de nuevas edades, en este paso crece la cruenta confrontación por los intereses y concepciones políticas inconciliables, ya sea entre diferentes países a través de las guerras, como en el interior de los propios países, con las revoluciones, contrarrevoluciones y guerras civiles. La cultura bélica instaurada por los gobiernos tiene su máxima manifestación en la movilización de todos los estratos sociales durante la Primera Guerra Mundial. Se instaura la economía de guerra. El ciclo completo de producción industrial y comercial se transforma en función de las necesidades constantes del frente. Los símbolos del progreso tecnológico se vuelven en contra de la humanidad. Aviones, automóviles, submarinos, teléfono, cine, son utilizados con fines militares o de propaganda bélica. Aparecen instrumentos de muerte como carros de combate, ametralladoras, bombas, gases asfixiantes. Una vez terminada la guerra, el fenómeno de la modernización lleva consigo la creciente industrialización, urbanización y laicización de la sociedad. Emerge el culto por los objetos y el rechazo de lo religioso, que era una de las características del mundo agrario. Sí, florece la esperanza de construir un mundo mejor, regenerado y definitivamente en paz. Sin embargo, los 20 años que pasan entre las dos guerras nunca llegan a ser el periodo dorado tan esperado. Todo lo contrario, se trata de un periodo de profundas crisis para las instituciones políticas, económicas, aquí hay la crisis del 29, por ejemplo, y para las relaciones internacionales. Crecen los conflictos étnicos y raciales, como el masacre de los armenios por parte de los turcos en el 15. Con su intervención en la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos emergen como gran potencia que influirá en el futuro del planeta.
desarrollan una política imperialista en América Latina donde, bajo la ola de la Revolución Mexicana que termina en 1917, se suceden huelgas y revueltas reprimidas por los gobiernos locales, con frecuencia manipulados por los Estados Unidos. Por otro lado, la Revolución de Octubre en Rusia da la imagen de que las ideas comunistas están convirtiéndose en una realidad. También las ideas marxistas pasan rápidamente de un continente a otro, dando vida en varios países a nuevos partidos socialistas y comunistas. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1922, será otra potencia determinante en los escenarios internacionales. Las dos grandes potencias de los Estados Unidos y URSS son hijas de la cultura occidental, pero con las filosofías sociales opuestas del marxismo y del liberalismo. El esquema occidental se va afirmando como modelo que expresa un imperialismo violento y antihumanista. En tal situación de caos, los totalitarismos, a través del control coercitivo, la discriminación, la violencia, el racismo, encuentran tierra fértil. Es el caso de aquellos regímenes que surgen en este periodo en nombre de presuntas revoluciones socialistas, desembocando en totalitarismos imperialistas radicalmente antihumanistas, como es habitual en las formas de poder durante la Edad de la Desilusión. Con la muerte de Lenin y la subida al poder de Stalin en el 24, la URSS comienza una feroz represión contra los disidentes, que genera millones de muertos en los llamados campos de trabajo, los Gulag. Mussolini, ya jefe del gobierno, instaura una dictadura iniciando una política neocolonialista sobre países africanos. Hitler, elegido canciller en el 33, se convierte en Führer. Es el fin de la República de Weimar. El año siguiente promulga las leyes raciales que entre el 38 y el 39 Italia también adopta. Y comienza el exterminio de los hebreos en los campos de concentración, igual que todas las personas, grupos étnicos y religiosos retenidos y considerados indeseables por la doctrina nazi. En el 36 estalla la Guerra Civil Española, que finaliza tras un enorme derramamiento de sangre y la subida al poder del dictador Franco con el apoyo de Hitler y Mussolini. Estos son los imperios que con la decadencia de los anteriores, como el Imperio Británico que pierde muchas de sus colonias, surgen nuevos e inquietantes. Como el emblemático Imperio Alemán, cuya ambición es dominar el mundo bajo el poder que, en nombre de un superhombre encarnado en la raza alemana, practica su propia selección natural, con la supervivencia del mejor adaptado, un racismo explícito, feroz, determinado y sistemático. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial después de la invasión de Polonia por parte de Alemania, que se alía con Italia bajo el Pacto de Acero. En oposición se forma el Frente de los Aliados, Estados Unidos, Imperio Británico, Francia, Rusia y China. Como contrapunto extremo a estas concepciones, en la India, Gandhi lleva adelante el movimiento de liberación de los colonizadores ingleses, con una forma de rebelión basada en la teoría y la práctica de la no violencia activa, inspirada en un profundo misticismo. En Occidente, en medio de tanto horror, aparecen movimientos de liberación y la gente corriente manifiesta una respuesta solidaria y de compasión hacia los perseguidos, con numerosos actos heroicos que salvarán vidas humanas, pero que no serán capaces de parar la locura del momento. Las corrientes filosóficas como el existencialismo y las artísticas del surrealismo ponen el acento en el aspecto subjetivo. Esto se convierte en predominante, sea en sentido negativo, con componentes de egoísmo y autoafirmación compensatoria, Hitler y Mussolini, como en sentido positivo, búsqueda psicológica, misticismo y búsqueda de verdades últimas. Los aspectos evolutivos continúan expresándose
en los campos filosófico, científico y en la mística. Ok, acá termina este segundo paso. Ahora, quería decir una pequeña cosa fuera de la presentación. Y nos damos cuenta que son muchísimas informaciones, ¿no? Todas concentradas. Y me parece útil un poco resumir la mirada que estamos poniendo sobre todo eso. ¿Por qué estamos hablando de proceso histórico? Porque es el ámbito mayor de nuestro objeto de estudio. Y estamos interpretando el proceso del ámbito mayor a partir de una mirada que siempre es la de la búsqueda de sentido y del actitud humanista. Esta era mi mirada. Y de esta mirada surgen efectivamente tendencias. Se ven tendencias, que es lo que estamos interpretando ahora. Efectivamente, las tendencias de los poderes en general son tendencias antihumanistas de nuestro punto de vista. Y estamos reconstruyendo cómo es este proceso, porque es el ámbito mayor. Adentro del ámbito mayor hay tendencias que para nosotros son evolutivas, o sea, coherentes con la mirada que hemos puesto. Y también, de la misma manera, estamos intentando reconstruir un hilo interpretativo ¿no? para interpretar esto. Y ahora estamos al final del segundo paso, empezamos el tercero. Tercer paso, conflitto y escisión, 1941-1967. El comienzo de esta temporada está caracterizado por la ferocidad de la Segunda Guerra Mundial, ya empezada. En contra de la atrocidad de la guerra, se manifiestan las luchas de resistencia de las poblaciones contra los poderes totalitarios y coloniales que la habían causado en Europa, China, India, América Latina. La guerra se concluye después del holocausto de los judíos con la derrota del nazismo. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, lanzadas por Estados Unidos, y la rendición de Japón. Después de la guerra, los escenarios se transforman en términos geopolíticos y psicosociales. Se acelera el ritmo de la historia, presionado por la tecnología que favorece las comunicaciones y el desplazamiento de largos números de personas a través de los transportes, del desarrollo de los transportes. Los países vencedores, Estados Unidos, Gran Bretaña y URSS, Estados Unidos y Gran Bretaña, se despliegan según grandes áreas de influencia. OTAN y Comecon, Consejo de Ayuda Mutua Económica, más China. En Europa, la mayoría de los países se encuentran con necesidad de reconstrucción, inflación elevada y escasez de alimentos. El Plan Marshall 48-52, con el que Estados Unidos ayuda, entre comillas, a los países europeos, les permite ampliar su propia influencia en una forma de colonización político-económica, exportando sus propios modelos y valores. Sueño americano. En este contexto, nacen y se consolidan entidades de amplitud mundial con claras tendencias hacia un control centralizado y tecnificado de la economía. Entre ellos el FMI, los bancos centrales. Se destacan dos tendencias: la no violencia activa según el modelo de Gandhi, que ha producido la liberación de India de la opresión inglesa, y la que, bajo la apariencia de progreso social, se manifestará imperialista y deshumanizante, caracterizada por la sumisión coactiva bajo un solo signo, la globalización en curso representada por las potencias vencedoras, en particular URSS y Estados Unidos, potencias vencedoras de la guerra mundial. Y eso, retomando lo que se estaba diciendo antes, con respecto a las dos tendencias, la primera, que es la evolutiva para nosotros, con la muerte de Gandhi irá perdiendo fuerza
en términos de una amplia influencia sobre los destinos políticos del planeta. A pesar de esto, se propagará con grandes consecuencias sobre los movimientos antisegregacionistas en Estados Unidos, gracias a Martin Luther King y otros también antes. En Sudáfrica, gracias a Nelson Mandela y algunos movimientos de liberación en América Latina. Mientras la segunda tendencia, que será dominante sobre los destinos del planeta, se manifestará dividida en dos bloques contrapuestos a su vez. El bloque comunista soviético, apoyado por el maoísmo chino, y el bloque capitalista controlado por Estados Unidos, empieza la Guerra Fría. La tendencia de los dos bloques, hegemónica e imperialista, actúa en ellos disfrazada. En un caso de un comunismo marxista que garantiza igualdad y dignidad para todos. Y en el otro caso, disfrazada de liberalismo generoso, en el que el talento y las capacidades de los mejores desbordará en beneficio de toda la humanidad. El lado oscuro del presunto comunismo soviético es revelado al mundo por Khrushchev, que denuncia las atrocidades del régimen de Stalin, lo que fue utilizado de modo oportunista por Occidente, un Occidente neoliberal y capitalista, como prueba contra el comunismo. Hecho tan oscuro que efectivamente ya ha desencadenado el perverso circuito de consumo de lo superfluo y producción de lo superfluo. Todo esto en perjuicio de lo necesario para la gran mayoría de las poblaciones. Minorías oligárquicas aún más potentes monopolizan los recursos del planeta con una utilización irracional y destructiva. La tensión entre los dos bloques crece exponencialmente y en 1961 se construye el muro de Berlín, que será emblema de la Guerra Fría. En este clima, los castristas empiezan la Revolución Cubana en 1959. Estados Unidos, bajo la presidencia de Kennedy, tratan de recuperar el control de la situación en Cuba con la operación de la Bahía de Cochinos. ¿Se dice así? Sí. Los soviéticos tratan de implantar bases militares en Cuba, exacerbando la tensión entre Estados Unidos y URSS. El riesgo de una tercera guerra mundial es evitado por un acuerdo in extremis entre Khrushchev y Kennedy en 62. El asesinato de los hermanos Kennedy, 1963 y 1968, muestra al mundo una de las caras del otro lado del poder mundial, caracterizado por intrigas políticas, mafias y violencia. La República Popular China empieza su ascenso y termina la fase de organización político-social, tras lo cual empieza la Revolución Cultural en 1966, promovida por Mao e impuesta al pueblo como paso necesario para el desarrollo de una conciencia social comunista. Después de la derrota de los imperios coloniales, algunos de los países ya independientes inician su configuración como nuevos componentes en el escenario mundial fuera de la contraposición de los bloques principales. Como por ejemplo las áreas islámicas que irán configurándose como una identidad específica. También la aceleración tecnológica se manifiesta como una tendencia ulterior común a los dos bloques contrapuestos. Las primeras misiones en el espacio producen la construcción de las conexiones vía satélite, que ponen en comunicación todo el planeta. En los años 60, en Occidente, las tendencias identificadas como consumismo son cuestionadas por los jóvenes, por considerarlas corrosivas de aquellas relaciones humanas empáticas, que buscan el acuerdo común y que son necesarias para liberarse de los condicionamientos materiales oprimentes para todos. Estas relaciones permiten canalizar las energías liberadas del afán material hacia la consecución de nuevos conocimientos reveladores de sentido. Este componente generacional crítico
en el que consideramos a los nacidos entre el 1938 y el 1950 aproximadamente, en el cual está también Silo, expresa una sensibilidad que incluye pacifismo, igualdad, justicia social, en algunos casos una sincera búsqueda de sentido. El interés hacia las filosofías orientales crece en Occidente, gracias a la divulgación hecha por estudiosos orientales y occidentales, destacando la recuperación de una búsqueda mística, lo que ha inspirado a movimientos culturales en los años 60, la Beat Generation, y en los años 70, hippies. Casi estamos llegando al final, ¿eh? Aguanten. Nos acercamos. Casi me falta, poco, Traemos un café. Vamos hacia el cuarto paso y último de leída, después tenemos videos, que llamamos nosotros innovación y inercia, que van del 68 al 1994. En esta temporada se manifiestan grandes desarrollos tecnológicos como el aterrizaje en la Luna, 1969, y una acelerada transformación de todo el escenario mundial. El intento de expansión de los dos bloques, lo alineado con Estados Unidos y lo alineado con URSS, continúa, junto con el aumento del control militar sobre los territorios, aunque su influencia parece llegada al límite. En varios lugares del planeta, este intento se manifiesta a través de guerras, apoyo a gobiernos y golpes de Estado. En este contexto, el clima de miedo y contraposición está alimentado también por el riesgo de una nueva guerra nuclear. Mientras tanto, surgen nuevas componentes, como por ejemplo los primeros regímenes islámicos radicales, como el Irán de Khomeini. Los componentes generacionales críticos de los años 60 representan un intento de innovación. Sus formas de relación basadas en afinidad y coordinación se expresan con fuerza en las manifestaciones del 68. A nivel global, se agudiza la dialéctica generacional basada en la abierta discusión de los modelos establecidos en todos los ámbitos. Surgen y crecen componentes críticos propulsivos que tenían en común los temas de justicia y solidaridad, rechazo de la guerra, resistencia no violenta, luchas por los derechos en muchos países. Estos componentes evolutivos favorecen la circulación de ideas y las conquistas sociales, aunque en los 70 llegaran a una involución disgregante en tendencias irreconciliables como eran hipismo, misticismos superficiales, orientalismos, droga, lucha armada, terrorismo. Entonces, el componente crítico de esta generación no es capaz de producir un cambio radical. Por su deficiencia numérica, con respecto a la totalidad de la generación de la cual es parte, y por la dificultad de la tarea. A pesar de esto, sus ideas influyen en la evolución común. De esta ola de sensibilidad innovadora surge el interés hacia el ambientalismo, por ejemplo, sobre todo como consecuencia del accidente de Chernobyl, y se da continuidad a los componentes de la lucha no violenta y antirracista, inspirada por las ideas de Mandela, con el término del apartheid en Sudáfrica. Surgen también elementos de continuidad con el aspecto social de la no violencia. Sharp y su Albert Einstein Institute en 1983, que va a influenciar otros movimientos que vendrán en el futuro. En Occidente, la misma generación con ideas contrarias, neoliberalismo, capitalismo o muy diferentes, socialismo reformistas, socialdemocracia, llegan al control político. Al mismo tiempo,
viejos valores como la idea de la familia, la fe religiosa y el culto al trabajo pierden fuerza. El modelo del luchador social es reemplazado por el yuppie rampante, degenerando en modelos y modas superficiales. Con la perestroika, un socialismo con rostro humano y la disolución de la Unión Soviética, representada por la caída del muro de Berlín, termina la Guerra Fría. Colapsa el modelo comunista soviético y con ello el dualismo Estados Unidos-US. Mientras que China va apareciendo como nueva superpotencia económica, Estados Unidos parece todavía actor indiscutible en el escenario mundial. Pero es un actor que representa un liberismo rapaz, irracional y ávido, guiado por los capitales financieros, aún más transnacionales, que condicionan las políticas de los países con el control y el sometimiento económico. Se destaca el pasaje evidente de una época de diferenciación hacia una de complementación, en la que se empieza a superar la idea de identidad nacional, empezando por la fase de las regionalizaciones. En Europa empieza un proceso de complementación económica, mientras que el componente árabe islamista se define con una fuerte identidad, creciendo posteriormente. En América Latina se acaba con casi todas las dictaduras y la región está bajo el control económico de los organismos mundiales. Frente a este gris horizonte del progreso social, hacen de contrapunto los continuos alcances en el ámbito científico, como por ejemplo la técnica de clonación en genética y el estudio sobre la aceleración de partículas en física. La revolución informática acelera con fuerza el progreso tecnológico en las comunicaciones. Internet está en sus inicios, favoreciendo también el proceso de mundialización en el que también los fenómenos más evolutivos se ponen en contacto con más facilidad. Bueno, la totalidad de la situación planetaria no se encuentra en un momento evolutivo, pero estaba relativamente en eso en el momento antecedente. Se ven síntomas de la gestación de una nueva sensibilidad y de una nueva forma mental que, a pesar de ser características de pequeñas minorías, representan indicios de alcances evolutivos. Entonces, ahora le mostraremos un video, pero quiero retomar entonces el tema. Decidimos tomar la hipótesis de que planteó Silo en el siglo XX. El ser humano va hacia la supraconciencia. Si es supraconciencia. Si esto lo tomamos por cierto, debemos buscar rastros de eso en la historia, en un ámbito de medio con el cual nos relacionamos y en el humanismo, en el desarrollo del silogismo, ¿no? Esto apuntar hacia la supraconciencia. ¿Cómo lo buscamos estos rasgos? Se dice rasgos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, Indicadores. Estos indicadores para nosotros eran la actitud humanista y la búsqueda de sentido. Entonces, ¿cuánto en este siglo de esta desilusión de esta civilización, no la desilusión anterior, esa desilusión donde nosotros estamos, ¿dónde se está manifestando la actitud humanista o si no se está manifestando? ¿Dónde se está manifestando esta búsqueda o no se está manifestando? Buscándola, en esto, empezar de la desilusión hasta este paso que hemos leído, porque después falta un paso que hasta hoy, se manifestó eso. Y vimos descubriendo que en el pasaje de los acontecimientos había momentos muy bajos,
como las guerras y momentos terribles que ha pasado la humanidad en este siglo pasado, y donde era muy difícil encontrar algunas luces de algo, ¿no? Que fuera más como hacia eso, ¿no? Hacia esa dirección evolutiva. Y hay momentos en vez que aparecieron personajes que hemos puesto aquí, ¿no? Como en evidencia, que sí luchaban en esa dirección, ¿no? ¿Quién más hacia la actitud humanista? ¿Quién más hacia la búsqueda de sentido? ¿Quién mezclando las dos cosas? Así que se han visto, ¿no? Como... Pero de otro lado había otra tendencia, que en vez era muy antihumanista y muy hacia el egoísmo, la concentración de poder, la violencia y eso. Y esa parece que todavía en una época de desilusión, y en general lo hemos comparado a otra época de desilusión, parece que igual pasa, es la que toma el poder, la que influye más en la temporada de desilusión, por lo menos, la que tiene la posibilidad de actuar por el clima de fondo que actúa en la época de desilusión, en la edad de la desilusión. Eso para dar un poco el enfoque, porque aquí solo estamos exponiendo una pequeña parte, porque estuvimos trabajando 3 años y empezamos desde el siglo 7 antes de Cristo, estudiando todas las culturas. Ha sido un trabajo a la muerte casi. Bueno, así, a 18 o sea, años, claro. Por eso, claro. No es que... Es que para saber cómo proyectar al futuro, hemos dicho, bueno, tenemos que conocer bien lo que pasó, porque si no, ¿cómo proyectamos? Además será difícil igualmente, pero por lo menos. Sí, efectivamente es así. Y esas tendencias que son las tendencias humanistas, o sea, coherentes con estos 2 puntos, son efectivamente las que se evidencian más en el proceso del ámbito medio, en este estudio. Que no es lo que presentamos hoy, pero ya lo tenemos listo. Solo debemos traducirlo. A ver si la próxima vez... A ver. Ok, bien, vamos a ver un síntesis antes de ver un video, que es la síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Para ordenar las ideas. Primero, el problema, la necesidad de aclarar el qué hacer como siloístas. Luego, el objeto de estudio e interés, el contexto siloísta como objeto de estudio, poniendo como interés la actitud humanista y la búsqueda de sentido. Luego, la ubicación espacial, o sea, la definición en este caso del contexto social mundial como ámbito mayor. Luego, la ubicación temporal, porque ¿de qué estamos hablando como ámbito mayor y contexto social? Del proceso histórico. Y hemos visto que estamos en la edad de la desilusión, particularmente en la época de organizaciones, lo que hemos visto. La primera época, de 1887 a 1994, más o menos. ¿Nos recuerdas qué otras épocas hay? La Había organización, expansión y detenimiento. ¿Okay? Y hemos hipotizado, la hipótesis era que se pasaba, la hipótesis inicial, que se pasaba de una época, de la primera época a la segunda, en esa temporada, a la mitad de los años 90. Esa es la hipótesis. Y luego hemos visto esta época de organización como cuaterna, o sea, en proceso. Y ahora mostramos un video que resume toda esta organización. Toda la organización. Muy cortito, ¿eh? Cortito. Ya lo largamos bastante. Esperamos que funcione el audio. Vemos. Sí. Con la mundialización entran en contacto y se relacionan diferentes culturas y países. El racionalismo occidental se tambalea amenazado por nuevas concepciones. En las ciencias con Einstein y Planck, en filosofía con Husserl y Ortega, en psicología con Freud y Jung. Siguen y se concluyen las grandes revoluciones. La mexicana y rusa en 1917, la china en el 46,
la India, que termina en el 47, mientras las grandes potencias se enfrentan en las guerras mundiales. La primera termina en 1918, la segunda empieza en 1939, provocada por un racismo feroz que aspira a alcanzar el dominio del mundo en el nombre de un superhombre de raza germana. El conflicto, que ve la tecnología cada vez más al servicio de la destrucción, termina con la derrota del nazismo y las bombas atómicas sobre Japón. En el contexto social mundial destacan dos concepciones. La primera, la no violencia de Gandhi, que produce la liberación de la India, y la segunda, la división del mundo en dos bloques, Estados Unidos y Unión Soviética, que se enfrentan en la Guerra Fría. La no violencia influye en algunos factores críticos juveniles de los años 60 en Occidente y en el progreso de los derechos humanos con King y Mandela, mas no en los hechos mundiales. En el 68, las nuevas generaciones se manifiestan contra el capitalismo, por una sociedad empática, libre de opresiones materiales, dirigida hacia nuevas metas de sentido, pero no están a la altura de la prueba. Se dividen en tendencias como hipismo, orientalismo, droga, lucha armada y terrorismo. Después del fracaso de la perestroika, un socialismo de cara humana, y la destrucción del modelo soviético marxista, con el final de la política bipolar, las concepciones dominantes e imperialistas representadas por Estados Unidos y Unión Soviética se van a expresar en el neoliberalismo capitalista maniobrado por grandes capitales financieros. Todo el periodo muestra su cara evolutiva en los progresos sociales y en un gran desarrollo científico-tecnológico, gérmenes de una nueva sensibilidad y forma mental. Muy bien. Era rápido, ¿ves? Muy rápido, muy rápido. Ahora podremos ver ese quinto paso, que es lo que es en curso. Quinto paso según el cual hemos dado claramente, que empezó en 1995, que sería el primer paso de la época de expansión. Vamos a hacer más proyección. Sí, El último paso es en video. es Ya no solamente en leemos. video, no se lee nada. Y eso justamente. Vamos a ver un video que resume la interpretación de este paso hasta ahora. Y una cosa importante para nosotros, que es acercándonos a la situación actual, esa tiene que ser estudiada más en detalle, considerando la creciente aceleración en curso y la gran cantidad de datos que es necesario analizar y relacionar. La profundización de la situación actual y las posibles hipótesis de futuribles podrán ser argumento de un futuro encuentro. ¿En qué sentido? Que este grupo de estudio claramente primero no ha terminado el estudio. Eso. Segundo, claramente está abierto a las contribuciones de quien quiera contribuir al desarrollo de este estudio. Hemos visto algunas dificultades evidentes en el hacer este estudio, que primero es el encolumnamiento, dice, Sí, encolumnamiento cultural de los que han hecho el estudio, de los estudiantes. ¿No? Eso se ve porque la idea era representar y estudiar un proceso que es mundial, pero nuestra mirada ha afectado seguramente No solo nuestra mirada, sino también la posibilidad de acceder a información. O sea, claro. La lengua, o sea, mucha información hay, pero en inglés o en lenguas que no conocemos. Así que es muy difícil. Información de África se tiene muy poca. También de Asia no ha sido fácil por las lenguas y por la información que llega. Pero
Y eso, segunda razón, segundo problema es que claramente no somos especialistas de los campos, ¿no? Que hemos analizado también. Y hemos visto en estas presentaciones que en varias ocasiones nos han dado sugerencias, ¿no? Como sugerencias se dice. Sí. Sugerencias como se podría, ¿no? Han olvidado ese aspecto, ese podría ser desarrollado mejor. En ese sentido lo consideramos como un trabajo abierto a todos. Y también quería decir que siendo, o sea, hemos intentado, y esto también no ha sido fácil, poner las cosas que han influido a nivel mundial, ¿no? Porque hay claramente varios, no sé, situaciones, eventos, movimientos, personajes que han influido a lo mejor en algunos lugares, pero no han llegado a tocar todo el mundo con su acción. Entonces, para no terminar bajando demasiado, porque también eso es el problema, ¿no? Porque cuando estudias algo tan grande, no fijarte en algo que a lo mejor te gusta y que sí, claro, ahí obtuvo cosas, etcétera, quedarte afuera debe como mirar más bien lo que afectó a toda la humanidad y no solo a una parte. A veces hemos puesto, por ejemplo, Gandhi afectó muy claramente en una parte muy fuerte que es su país, pero influenció todo el mundo con su trabajo, con su acción, ¿no? De alguna manera, aunque no inmediatamente, y más a lo mejor después, pero entonces también eso, algunas veces faltan cosas, no porque no la tomamos en consideración en el estudio, sino que en la síntesis final tuvimos que elegir una mirada más global, ¿no? Si no, hubiera podido ser como libros y libros, ¿no? O sea, una cosa larguísima. Así que bastante compleja Vamos a ver ese quinto paso. La revolución digital e informática acelera enormemente la comunicación y la transmisión de la información, marcando el comienzo de una época en la que cada vez más pueblos y culturas entran en contacto y se relacionan. La multiculturalidad es un hecho irreversible, sin embargo, no implica todavía un verdadero diálogo entre las comunidades. La mundialización actual se acelera y las relaciones humanas cambian. En la creciente globalización de matriz neoliberal, se consolida un poder económico-financiero supranacional que pone en peligro a los gobiernos de todo el mundo. Los países endeudados entregan su capital a los bancos y reducen el welfare favoreciendo las privatizaciones. Los Estados Unidos siguen su intento imperialista, desarrollando una política de explotación económica y armamentista, consolidando su presencia en muchos territorios a través de sus bases militares. Su imagen de invulnerabilidad está seriamente comprometida por el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Se desencadena un choque entre fanatismos opuestos, por un lado, el materialismo económico, y por otro, el fanatismo religioso. Ambos actúan con metodologías violentas. Aparecen regiones económicas y nuevas potencias mundiales. La Comunidad Europea incluye nuevos países y acuña el euro. En América Latina se consolida una identidad regional propia, que se aleja parcialmente de las ideas y concepciones neoliberales. Surgen nuevas potencias económicas: Brasil, Turquía, Rusia, Sudáfrica, India y China. Este último país realiza fuertes inversiones y despliega una amplia migración hacia todo el mundo, mientras en África siguen las luchas étnicas y la inestabilidad política y social. Se prepara un mundo multipolar. La metodología de la no violencia expresada por los movimientos generacionales pasados reaparece y crece en las manifestaciones juveniles.
Estos fenómenos se relacionan simultáneamente en el ámbito virtual mundial y gracias a la red trabajan con intercambio creciente. En su interior destacan formas organizativas horizontales y una sensibilidad no violenta, pero sin un claro enfoque en la transformación radical de las estructuras existentes. Por otro lado, esos tipos de manifestaciones muestran las posibilidades de crecimiento de una nueva sensibilidad favorecida por la imparable interconexión mundial. El rechazo de la violencia y las protestas sociales no consiguen evitar la carrera armamentista y la proliferación de los arsenales nucleares. La búsqueda de sentido se expresa en los campos filosófico y científico, más que en las manifestaciones de las religiones reconocidas. El campo científico, gracias a la tecnología, progresa a pasos gigantescos y se acerca cada día más a conocimientos integrales y totales sobre lo existente. Bien. Ahora sí podemos decirle también, ¿no? Sí. Ahora aplaudimos, ¿no? No, no. No, no, no. Todavía no. Un minuto. Casi, casi. También. Sí, sí. Hemos así terminado de presentar esta parte de estudio sobre el proceso del contexto social mundial. Ciro ha encuadrado todas las líneas guías que daba al proceso a partir de su método, estudiando y interpretando el contexto histórico-social. Sus análisis tenían también en cuenta de un profundo conocimiento de su propio proceso, el proceso del siloísmo. Desde ahí, él daba input, modificaciones e indicaciones para empujar el proceso en la dirección evolutiva. En el 2010, en sus palabras, ¿en qué estamos?, dijo: nos interesaría mucho afinar la cabeza para que todo lo que uno está haciendo lo haga en función de la mejora del conjunto. Pero vamos a tratar de enfatizar en eso de los conjuntos. Cuanto más empiecen a trabajar los conjuntos de modo coherente, mejor. Por todo esto, nos interesa empujar un fuerte intercambio sobre estos temas, adentro de nuestro parque, de los parques en general, y también a nivel internacional. Así que te queremos también... hay otro vídeo, me había olvidado. Disculpen, pero a un minuto el vídeo. Así que queremos transmitirle también una invitación a un encuentro internacional que estamos organizando en la India al final de febrero del 2015. Eso era, me había olvidado, disculpen. Ese tema poi si poteva commentare después, no vemos il video si cierra. East West No, dov'è? Aiuto. 2015. En Bárcala, localidad costera con vista al mar Arábigo, en Kerala, en el suroeste de India, desde el 16 hasta el 22 de febrero de 2015, tendrá lugar un encuentro internacional abierto a todos los periodistas sobre los temas de la situación actual del siloísmo, del mensaje, del movimiento y de los organismos y sobre el momento histórico mundial en que nos encontramos. Será un momento de encuentro sobre lo que tenemos en común a través de seminarios, conferencias y trabajos de grupo para descubrir y profundizar de dónde venimos, de dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Un momento de diálogo y reflexión que fomente el intercambio de experiencias y el contacto entre realidades que traducen la doctrina siloísta en contextos sociales y culturales muy diversos, rescatando los aspectos comunes. Para participar y tomar contacto con la comisión, se puede registrar en la web. La organización está abierta a todos los siloístas que quieren contribuir a esta iniciativa.
Ahora. Ahora puede. Ahora sí. Entonces ya podemos cambiar forma, ¿no? ¿Queréis que paremos 5 minutos, 10 minutos a tomar un café, luego seguimos con el intercambio? ¿Cómo hacemos? ¿Os parece a vosotros o preferís? Claro. Sí, a nosotros nos parece lo que le guste a ustedes. Lo importante es que después retomamos, porque ahora ya queremos que hablen, ¿no? Los demás. Claro, el intercambio, 87 plantear la siguiente 87. Está bien. ¿Estamos?